de gestión hospitalaria. Voy a compartir para continuar con el subsistema. Bueno, entonces habíamos quedado la anterior clase sobre el subsistema de suministros. Habíamos indicado de que uno de los aspectos importantes es que se conforme el comité de farmacia, que tenga el cumplimiento de todos sus pasos, las funciones del comité. Uno de los instrumentos técnicos del manejo de medicamentos e insumos es el CARDEX, donde es una ficha donde se registra el saldo de medicamentos, los ingresos de medicamentos cuando se compra. Es decir, si tenemos un saldo de medicamentos de 20,000 medicamentos de ampicilina de 1 gramo y compramos 30,000, entonces suma a 50,000. Y cada día va saliendo, por decir, 1,000, 2,000, 3,000 y se va descontando el saldo para poder determinar el stock mínimo o el stock máximo, ¿no? También hemos dicho que ahora ya ese CARDEX no debería manejarse manual, porque manual significa estar anotando con bolígrafo, calculando, restando con calculadora, demasiado moroso el trabajo. En cambio, hoy con la tecnología se puede ya digitalizar y todo a través de computadora, ¿no? Que deberían innovar los establecimientos de salud. Entonces vamos a un poco definir el stock mínimo. ¿Qué es stock mínimo? Desde que les hemos dicho ahí en la explicación, pero ahora lo anotamos para tener claro que el stock mínimo es la cantidad mínima de un medicamento que se consume en un establecimiento de salud, y esto indica que se debe inmediatamente adquirir medicamentos. El comité de farmacia debe evitar que los medicamentos lleguen a stock mínimo. Es decir, el stock mínimo se refiere al consumo que sale un mes. Ese es el stock mínimo. Si mensualmente sale, por decir, 1,000 frascos de Zinger lactato de 500 cc, ese es el stock mínimo, pero no podemos llegar a tener stock mínimos en los hospitales, porque la compra de los medicamentos no es en forma inmediata, tiene que sufrir un proceso administrativo que habíamos dicho ahí, de acuerdo a las normas SAP, Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y no se puede comprar. Se está acabando el medicamento, vayan a comprar de la proveedora Inti o Vita y comprar la cantidad. No, hay que hacer un proceso que eso te tarda mínimo unos 20 días, un mes o más. Por eso es que los establecimientos no pueden esperar a que llegue a stock mínimo para la compra de medicamentos. Estamos con el tema del stock máximo, que es la cantidad máxima de un medicamento que se consume un trimestre o semestre, y determina que no se puede adquirir cantidades mayores al stock máximo que podrán utilizar en un periodo de tiempo. Entre el stock máximo, si mensualmente sale 1,000 frascos de Zinger lactato, a los 3 meses van a salir 3,000. Entonces el stock máximo debería ser 3,000 frascos. Ahora, los periodos de los meses tampoco son iguales, por eso el comité tiene que reunirse permanentemente, ¿no? Por ejemplo, en el periodo del invierno, entre mayo, finales de abril, mayo, junio,
¿qué medicamentos más salen en los establecimientos de salud? Salen antipiréticos, analgésicos, antibióticos, por el tema de lo que son los resfríos, las neumonías, IRAS, que son infecciones respiratorias agudas e infecciones respiratorias agudas con neumonía, sin neumonía y con neumonía. Entonces, la cantidad de medicamentos no va a ser igual el comportamiento durante todo el año. Por eso se maneja los trimestres. El tema de analgésicos, eh, antipiréticos, antigripales, por ejemplo, seguramente no va a salir la misma cantidad entre junio, mayo, con relación a noviembre, diciembre o a enero, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante también considerar estas variaciones y tener los consumos trimestrales por, por 3 meses, ya sea el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre o cuarto trimestre. Entonces, pero lo más importante es el tema de manejar stock mínimo y stock máximo. El stock máximo, en el ejemplo que les daba, si por decir es 3.000 frascos que sale de Ringer Lactato, un establecimiento de salud, por decir San Gerardo, por ejemplo, que es pequeño, el hospital debe manejar cantidades mayores, alrededor de 10.000 frascos debe salir o más al mes, ¿no? Entonces, pero en los establecimientos pequeños, si decimos que salen 1.000 frascos de Ringer Lactato en el mes y en 3 meses 3.000, entonces al año, si es que tiene el mismo comportamiento, va a ser 12.000 frascos de Ringer Lactato al año. Entonces, no podemos tampoco los establecimientos comprar, y que frecuentemente ocurre, comprar, por decir, 50.000 frascos de Ringer Lactato, sabiendo que al año solo se sale 12.000, y peor si compramos con fecha de vencimiento próximo a vencer. Es decir, estamos haciendo que esos medicamentos se van a vencer en el establecimiento de salud. Eso sí tiene sanción, ahí es daño económico a la institución, porque si te están dando tantas normas que uno tiene que cumplir y pese a las normas o por desconocimiento compras medicamentos mayor a tu stock máximo para luego que se eche a perder por el tema de la fecha de vencimiento, eso sí que es una pérdida de medicamentos, y ahí van a estar los responsables sujetos a alguna sanción o a una responsabilidad civil que se llama, porque tienen que devolver el monto de la consecuencia o de la pérdida de medicamentos, ¿no? Entonces, por eso es importante que el comité de farmacia, a cargo de la responsable, pero al final el responsable del hospital y el director tienen que hacer que funcionen sus comités, y de esta manera manejar los stock mínimos y máximos. Y ahí hay otro criterio importante, que es la ruptura de stock. Cuando la farmacia del establecimiento de salud no tiene disponibilidad de un medicamento o no dispensa al usuario, se denomina ruptura de stock. Entonces, ¿cuándo hay ruptura de stock? Hola. Cuando el médico de un servicio receta un medicamento, va a la farmacia del hospital, y el hospital y la farmacia del hospital le dice: no tengo esos medicamentos, o porque se han terminado o porque no hay. A eso se denomina ruptura de stock, y eso no es, como les digo, es una muestra, o la ruptura de stock es un indicador de que el comité de farmacia o el subsistema de suministros, que son medicamentos e insumos, no está funcionando. Otro indicador que podemos comparar: cuando alrededor de un hospital vemos muchas farmacias, más de 3 o 4 farmacias alrededor del hospital, quiere decir que la farmacia del hospital no está funcionando.
porque si la farmacia del hospital estaría funcionando de acuerdo a las normas del comité de farmacia y no haya rupturas de stock, debería abastecer todos los medicamentos al paciente, al usuario. Por lo tanto, el usuario no tendría ninguna necesidad de ir a comprar afuera. Entonces, si ven varias farmacias, hay una debilidad en el funcionamiento de la farmacia, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Con esto estaríamos terminando el tema del subsistema de farmacia. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Seguimos? Hola. Todo claro, doctor. Ya, entonces vamos a pasar a otro subsistema que es el subsistema de información. Este subsistema también es importante, clave, que es el manejo de la información. A veces los médicos y la mayoría del personal se niega con el llenado de formularios, de recetarios, de cuadernos. Tenemos el cuaderno 1 de consulta externa, el cuaderno 3 de control prenatal, el cuaderno 4 de atención de parto, el cuaderno 5 de atención al menor de 5 años, aparte la historia clínica, aparte la historia clínica perinatal, la historia clínica del menor de 5 años, el carnet perinatal, el carnet del menor de 5 años, el recibo recetario, el formulario. Es decir, seguramente los que están yendo ya o han estado en prácticas en el hospital deben ver que hay una cantidad de información que se llena. Para muchos médicos es una carga, no lo llenan, delegan a otras personas o no anotan a las personas, es decir, no valoran la información. Pero ahora vamos a un poco aprender de que realmente el tema de la información es importante para tomar decisiones. Entre el subsistema de información se refiere al manejo de la información que se genera en los establecimientos de salud, desde la recolección de la información, la tabulación de la información, es decir, cuando hace varios pacientes, luego tabulan para determinar que había habido al mes 60 cirugías, se consolida la información, se sistematiza la información y luego una vez que ya se tiene sistematizado la información, la parte en el Bracamonte hay todo un departamento de estadística que le pasa la información a los jefes de servicio y al director. Entonces, lo que tienen que hacer es analizar la información, pero lo más importante de la información, y los médicos tendrían, recién valorarían la utilidad de la información, es la toma de decisiones. Entonces, con la información que se genera en los establecimientos de salud, su objetivo es tomar decisiones. Y los que no toman decisiones en función de la información, entonces lo miran, todo el proceso de la información, como algo que básicamente es moroso, quita tiempo, pero no le están encontrando el verdadero valor y la utilidad en poder generar tanta información en los establecimientos de salud. Entonces ahí por eso se menciona y se dice la utilidad práctica de todo el proceso de la información es para la toma de decisiones. Como hemos hecho el ejemplo del monitoreo, en el monitoreo de los 2,000 partos que tiene que atender, al primer trimestre han atendido 50 partos, pero tenían que haber atendido 600 partos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es el problema de que el establecimiento de salud no ha atendido los 600 partos? Entonces, tienen que analizar esa información. Personal ha estado de vacación, hay acefalías en la información, no se está haciendo una buena promoción del establecimiento de salud hacia el público, no estamos atendiendo, ha habido paros, es decir, pueden haber 1,000 argumentos de por qué no se ha cumplido
para el primer trimestre en la atención de partes, pero no solo de partes, sino de consultas externas, de atención de estudio de Papá Nicolau, de vacunas contra el rotavirus, en fin, todas las actividades del por qué existe un cumplimiento bajo de las coberturas de atención. Entonces, entre todos tendrán que definir qué es lo que ha pasado y tienen que tomar decisiones. Ahí se dirá que van a doblar los turnos, se contratará mayor personal, sacarán promoción por radios y medios de comunicación de la actividad, sábado y domingo harán campañas, no sé, pero tienen que revertir el resultado porque al final lo que no has hecho en este trimestre, en el segundo semestre ya tienes que hacer doble, en el tercero, y al final tienes que cumplir el objetivo y la meta de atender 2.000 partes. Entonces la clave en el tema del manejo de la información es la toma de decisiones. El SNIS, que es el Sistema Nacional de Información en Salud, norma el manejo de la información en los establecimientos de primer, segundo y tercer nivel y establece que los establecimientos de salud deben realizar los comités de análisis de información. Estas reuniones de comité de análisis de información en el caso de un hospital de tercer nivel es una reunión entre el director, jefes de servicio, personal que atiende pacientes en el auditorium y analizan indicadores de gestión hospitalaria, porcentaje de camas del hospital, podemos analizar uso racional de medicamentos, eh, eh, el tema de índice de cesáreas. Las cesáreas no pueden pasar del 100% de cesáreas el 15%, y si están haciendo cesáreas entre el 25 y 30% no están cumpliendo las normas y protocolos de de atención de parto y de cesáreas, que es que falta de capacitación, no están manejando bien las normas, es decir, creo que ese comité de análisis de información tiene que sacar debilidades en el tema de atención interna para poder corregir y mejorar la atención en los servicios de salud. Ese es un poco el tema de los comités de análisis de información. Entonces, los establecimientos de primer nivel, puestos de salud, centros de salud, la red municipal de salud, deben realizar reuniones de los comités de análisis de información cada mes, máximo cada 2 meses. Es decir, terminado el mes de noviembre, el de octubre, tienen que hacer su CAI del mes de octubre. Terminando el mes de noviembre, tienen que hacer su CAI de diciembre para ver cómo está el comportamiento del cumplimiento de los indicadores en salud. Como máximo, cada 2 meses deberían realizar los establecimientos de salud. Las coordinaciones de red deben realizar el CAI cada trimestre, el CEDES debe realizar el CAI cada semestre y el Ministerio de Salud y Deporte debe realizar el CAI cada año mínimamente. Las coordinaciones de red cada trimestre, es decir, una coordinación de red que está conformado por Cotagaita, Tupiza, tendrá que hacer otra coordinación, sudoeste, por ejemplo, que está formado por Uyuni, por Lica, por Tawa, son 6 municipios y tienen que hacer su CAI de coordinación ya por región. El CEDES tiene que hacer con sus 41 municipios y sus 11 coordinaciones de red para ver qué municipio, qué establecimiento tiene buenas coberturas y qué municipio no tiene buenas coberturas y por qué. Entonces, tienen que analizar el comportamiento de la información y particularmente tienen que dar soluciones a los problemas de los diferentes municipios y establecimientos del por qué no están cumpliendo con las metas de las actividades de salud. Y el Ministerio de Salud tiene que reunirse con sus directores departamentales de salud de los 9 departamentos, con sus equipos técnicos, planificación, epidemiología, redes, y tienen que hacer un CAI para ver qué departamento está cumpliendo, no está cumpliendo en este tema. Por ejemplo, deberían tener una reunión de los departamentos para ver qué departamento está vacunando la primera dosis, la segunda, la tercera ahora, y los departamentos que no están cumpliendo, cuáles son sus problemas, y si hay problemas que depende del ministerio, tendrá que apoyar o mandar brigadas a esos departamentos. Es decir,
la información te permite dar soluciones a los problemas que encuentras, ¿no? Entonces, de esta manera es bien importante el manejo de la información. No deberíamos verlo como una carga laboral el tema de la información, sino más bien encontrarle utilidad para poder resolver los problemas en cuanto a la atención de pacientes en los establecimientos de salud o en los servicios de los hospitales de salud. Entonces, con esto estaríamos terminando el tema del subsistema de información. No sé si tienen alguna pregunta para continuar con el otro subsistema. También en el subsistema de información, esto faltaba complementar, que ya lo hemos hablado, para evaluar el cumplimiento de las actividades, los indicadores, el cumplimiento de las actividades se utilizan indicadores. Esto ya lo hemos visto en el tema de evaluación y hemos hablado de los tipos de indicadores. Son indicadores de estructura, indicadores de proceso, indicadores de resultado, indicadores de impacto. A través de estos 4 tipos de indicadores, nosotros vamos a evaluar el cumplimiento de los establecimientos de salud. Entonces, con esto terminamos el sistema de información. No sé si tienen alguna pregunta para poder continuar con otro subsistema. ¿Alguna pregunta, por favor? No, no hay preguntas, doctor. Ya, gracias. Entonces, vamos a otro subsistema, que es el subsistema de transporte y mantenimiento. Como su nombre indica, se hace cargo de todo lo que es transporte, es decir, el parque automotor, y del mantenimiento de las movilidades, de los equipos, hasta el mantenimiento de la infraestructura. Entonces, este subsistema contempla tanto transporte y mantenimiento. Entonces, el subsistema de transporte se refiere al cuidado, al manejo, control y uso del parque automotor, que está conformado por movilidades como ambulancias, camionetas, motonetas y cuadratrack. El establecimiento de salud debe contar con un manual de transporte y la unidad está bajo la responsabilidad del jefe de transporte. Entonces, hay un conductor, el más antiguo, el más experimentado, que va a hacerse cargo del tema del subsistema de transporte. Así como se maneja adecuadamente el tema de farmacia, el control, igual aquí esta persona debe tener todo controlado de lo que es las movilidades. Es decir, debe estar bien cuidados, deben tener sus fichas de mantenimiento, debe tener quién agarra las llaves, cómo sale el combustible, debería haber un cárdex de combustible, quién saca el combustible, cuánto saca, para dónde, cuánto falta el sal. Es decir, en este manual de transporte debería estar cómo funciona y cómo debería funcionar todo lo que es el control, el manejo de las movilidades. A eso se refiere cuando debemos tener el manual de transporte. En cambio, en el subsistema de mantenimiento es una de las debilidades del sistema de salud a nivel nacional, es no tener un programa de mantenimiento de los equipos de los establecimientos del parque automotor. Es decir, que los establecimientos deben entender que hay que colocar en el POA presupuesto para poder hacer el mantenimiento, no solo de la infraestructura, sino de los equipos que hay en los quirófanos, en los laboratorios, los equipos de computación y también el parque automotor. Por eso se decía que a veces a las autoridades habría que explicarles que no es tan fácil construir un hospital en un municipio de segundo nivel o que un departamento pueda tener varios hospitales de tercer nivel, cuando para que funcione bien un hospital, el nuevo hospital, por ejemplo, alrededor de unos 25 a 30 millones de bolivianos solo para el mantenimiento. Estamos hablando de un resonador magnético, de un ecógrafo, de todos los equipos de laboratorio de última tecnología. Entonces, si ahora la gobernación al Bracamonte le da 30 millones, con el nuevo hospital solo para mantenimiento, se debería estar
calculando como unos 75 millones o unos 60 millones de bolivianos para mantenimiento, para insumos, para medicamentos, para personal. Es decir, el tema de mantenimiento es bien importante. Entonces existen dos tipos de mantenimiento, un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo es el mantenimiento que se debe realizar en forma programada de los equipos y de las movilidades de un establecimiento de salud de acuerdo al manual de procedimientos de cada equipo. Es decir, el mantenimiento preventivo tiene que ser programado y ahí se pone como un ejemplo que cada movilidad luego de 5.000 kilómetros recorridos requiere mantenimiento general. La movilidad no está arruinada, la movilidad está funcionando, pero según la norma de las movilidades, tienen que, cuando recorren 5.000 kilómetros, tienen que entrar a un mantenimiento general. Las motonetas cada 1.000 kilómetros tienen que entrar a un mantenimiento general. Si no lo haces este mantenimiento, se va a arruinar la movilidad y va a venir el otro mantenimiento, el mantenimiento correctivo. Y el mantenimiento correctivo nos va a costar mucho más caro y aparte que si no están mantenidos los equipos, en una cirugía que están haciendo de emergencia puede no funcionar el equipo de anestesia por falta de mantenimiento, con riesgo del paciente. La ambulancia está saliendo con una emergencia a La Paz y en medio camino se planta la ambulancia por no recibir este mantenimiento. Por eso creo que es importante que las autoridades entiendan que los equipos, el equipo automotor, necesita un mantenimiento preventivo programado. ¿Que va a tener un costo? Sí. ¿Que se tiene que programar en un POA? Sí. Y el otro mantenimiento que habíamos dicho es el correctivo. Es el mantenimiento que se realiza una vez que el equipo médico Moldades no funciona y requiere un mantenimiento correctivo. Es decir, se ha arruinado la movilidad, se ha arruinado el equipo y recién le vamos a llevar a hacerlo arreglar, que significa un mayor costo y con perjuicios para el funcionamiento del establecimiento de salud. Entonces recomienda que no se debe esperar a que el equipo y movilidades no funcionen. Los responsables del establecimiento de salud deben programar recursos económicos en el POA para el mantenimiento preventivo, no tanto el correctivo. El correctivo es cuando ya se ha arruinado el equipo. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ya, entonces, para terminar, todos los subsistemas administrativos que ahora se conocen como procesos de gestión es el último subsistema de investigación. El subsistema de investigación se refiere a que los establecimientos de salud deben promover, impulsar, fortalecer estudios de investigación sobre enfermedades prevalentes en las comunidades y que contribuyan al control y erradicación de enfermedades que tiene la población. No solo en los establecimientos, sino también en los hospitales. Por ejemplo, sería interesante que existe mucha prevalencia de cáncer por el tema de la explotación minera de esas aguas residuales. Ahí en Cantumarca se debería hacer un estudio cuáles son las causas del cáncer en Potosí y que podríamos contribuir a mejorar la salud y el bienestar de todas esas familias ahí. Pero por eso creo que los establecimientos deberíamos tener una línea de investigación. Los responsables de los establecimientos de salud deberían incentivar para que el personal de salud realice investigación. Entonces, con esto hubiéramos acabado los subsistemas. No sé si tienen alguna pregunta para terminar y cerrar, si no, estaríamos volviéndonos a encontrar el viernes a las 4 de la tarde. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor. Bueno, entonces si no habría nada pregunta, hasta el día viernes a las 4. Muchas gracias, hasta luego. No, doctor.